Pero hoy vamos a tratar o a abarcar el capítulo 2 y el capítulo 3 de Efesios. Y vamos a ver qué implica y qué cosas, qué tesoros podemos encontrar allí. A lo mejor usted ve algo y dice, bueno, pero el pastor no habló de esto. Bueno, tenemos una clase de una hora y media y tratar de ver un libro completo en 4 jueves, verlo a la perfección es un poco difícil. Aparte que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y yo le puedo asegurar que a usted le ha pasado, que usted lee un pasaje que lo ha leído toda su vida, pero en un momento, en una situación, en una etapa de su vida, usted lo lee y ve otra aplicación o ve otra cosa desde otra perspectiva. No es que cambió el mensaje de la palabra, sino que Dios le mostró otro tesoro en el cual en ese momento específico en su vida lo necesitaba. Y el Señor le habla y el Señor le muestra y obviamente trae paz y consuelo a su corazón. Y hoy vamos a ver la unidad en Cristo y el misterio de la iglesia. Ya es un spoiler para lo que Pablo estaba hablando sobre el misterio. Y si hay un versículo clave que engloba la enseñanza de hoy y un versículo que en verdad a mí me fascina, me parece maravilloso y que es base fundamental de nuestra fe, es esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso está en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. ¿Qué quisiéramos lograr en el día de hoy con la clase? Comprender la obra de Cristo en nuestra salvación, que pasamos de la muerte a la vida. Quisiéramos explorar la unidad de la iglesia en Cristo, formada por judíos y por gentiles. Y también un tercer punto o tercer objetivo es reflexionar sobre el misterio de la iglesia revelado en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar con el primer punto y hoy les quiero compartir 4 puntos. He dividido estos 2 capítulos en 4 puntos. Espero en el Señor que me dé tiempo, que lo podamos hacer y lo podamos terminar hoy. En el primer punto que podemos ver en el capítulo 2 de Efesios es de muertos a vivos en Cristo. Y esto lo vamos a ver desde el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 10. De muertos a vivos en Cristo. Yo no sé si alguien quisiera, porque no quiero que se me haga muy extenso, pero yo no sé si alguien quisiera, vamos a leer el versículo 1. Alguien que pudiera leer el versículo 1 del capítulo 2. Y solamente el 1, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en sus delitos y pecados. En primer lugar, lo que nosotros podemos ver es nuestra condición antes de Cristo. La condición del hombre antes de Cristo. La semana pasada vimos algunas cosas, ¿verdad? Si se recuerdan. Pero ahora Pablo sigue recordando y le sigue diciendo a la iglesia de Éfeso sobre la condición y cómo estábamos nosotros antes de Cristo. Hay un énfasis que Pablo está haciendo en esto por el clímax que quiere llevar este punto, que es el versículo clave que estábamos hablando hoy, que leímos ahorita, es que por gracia somos salvos por medio de la fe y no es de vosotros, sino que es don de Dios. En primer lugar, nos muestra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo termina el primer capítulo diciendo y considerando que este ejemplo máximo del poder de Cristo Jesús. Fíjense cómo él termina diciendo, versículo 20 del capítulo 1, esta es la Nueva Biblia de las Américas. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena de todo en todo. Pablo termina hablando sobre ese poder y esa máxima autoridad que tiene Cristo Jesús. Pero ahora considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Ahora vimos lo que hacía la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo. Ahora Pablo quiere enseñarnos
¿qué implica este poder que resucitó a Cristo entre los muertos? El poder que tiene Jesucristo, ahora, ¿cómo implica eso para nuestra vida? Ahora tenemos una vida nueva en Cristo, pero no debemos olvidar de dónde hemos sido sacados. No es que yo toda la vida voy a pasar flagelándome y viendo por lo que yo era, no. Es recordar la maravillosa gracia que ha sido derramada en mí de lo que yo era ahora a lo que yo ahora soy en Cristo Jesús. Porque cuanto yo más veo lo que Dios hizo por mí, cuanto más veo lo sucio que yo era, lo inmundo que yo era, lo muerto que estaba. Estaba muerto, o sea, ¿y qué hace un muerto? Nada, no puede hacer nada. Incluso el muerto se pudre. El muerto se pone apestoso, se daña, se descompone. Así estábamos nosotros a causa del pecado. Y por eso recordaba el pasaje de Ezequiel cuando le habla a esos huesos secos. Porque ese es el poder de Dios obrando en ti y en mí cuando estábamos muertos espiritualmente. Porque pensábamos que estábamos vivitos y coleando haciendo lo que nos placía. Pero espiritualmente estábamos muertos para Dios. Estábamos vivos pero muertos. Y ahora para el mundo nosotros estamos muertos, pero en verdad estamos vivos. Porque ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Pero cuanto más yo veo lo que yo era y lo que Cristo ha hecho por mí, hermano, más yo voy a valorar la salvación que tengo. Como le decía Jesús a la mujer que derramó el perfume, a quien más se le perdona, más ama. Pero si yo creo que yo me merezco lo que tengo, que yo me salvé porque Dios vio lo bueno que yo era, o porque vio que yo me iba a empezar a portar bien, entonces bueno, yo sabiendo que Él se iba a portar bien, lo voy a elegir. No, no es así, sino que estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida. Pero no solamente la Biblia nos llama como que estábamos muertos, no solamente nos describe como muertos en delitos y pecados. Y recuerden esto, estar muertos en delitos quiere decir que estábamos sentenciados, ¿verdad? Alguien que comete delito, ¿qué pasa con la ley? En el plano normal, no la ley de Jehová. Tiene una sentencia. A alguien que está perdido en sus delitos, ¿es por qué? Porque transgredió la ley de Dios. Ahora sí vámonos al plano espiritual. A alguien que se rebeló contra Dios. A alguien que ofende a Dios a causa de su pecado. Entonces una persona que está sentenciada por su delito. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablábamos? Alguien hacía la pregunta, bueno, pero ¿Dios llama o no llama? ¿Qué pasa con aquello? El problema es que muchas veces nosotros creemos que es que estamos en una condición donde todos estamos bien. Y entonces la salvación nos pone mejor. No. Nosotros antes de Cristo, porque yo creo y sé que todos los que estamos aquí es porque somos salvos, porque creemos en el Señor Jesucristo y hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Todos antes de Cristo estábamos en condenación. Lo que nos estaba esperando a nosotros era ir a pareja. Y el que no se arrepiente y cree en Cristo le está esperando y le está guardando la ira de Dios. Ahora nosotros pasamos de ira a ser justificados. De tener una sentencia en contra nuestra que nos iba a condenar y nos iba a fulminar, a ahora tener una posición en Cristo, una identidad en Cristo, ser sacado de condenación y ahora el justo me mira y me dice, yo pagué por él, yo soy su abogado, él está justificado, él está limpio, él puede salir libre, porque ahora es verdaderamente libre. Y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos deleitábamos haciendo los pecados. Y ya vamos a ver ahorita más adelante. Pero la Biblia nos llama como ciegos, esclavos del pecado. Por eso es que cuando alguien dice, no, es que el hombre sin Cristo, ojo, no, es que el hombre sin Cristo es verdaderamente, es libre para decidir hacer lo que le dé la gana. Sí y no. Eres libre de decidir y de hacer cosas, porque tú puedes decidir si te quieres comer una hamburguesa o no. Tú puedes decidir si golpeas a tu hijo de una manera grotesca o no. Lo puedes hacer. Pero tus decisiones siempre van a estar amarradas a la esclavitud que tienes del pecado. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura.
nos dice que somos amantes de las tinieblas. Antes de Cristo, ojo, cuidado. Estábamos enfermos, perdidos, porque Dios no se pierde. Lo que nos perdemos somos nosotros. Dios sigue en su trono sentado y está gobernando todo el tiempo. Dice que somos extranjeros, desconocidos, forasteros. Éramos hijos de ira y estábamos bajo el poder de las tinieblas. O sea, que aparte de todo eso, quien gobernaba mi vida, ¿quién era? Al que nadie le gusta nombrar, Satanás. Ese era, porque la Biblia me muestra que somos o hijos de Dios o hijos de Satanás. Por eso Jesús le decía a estos hombres judíos que no creían, bueno, ustedes son de su padre Satanás porque no creen en Dios. El que no cree en Dios, amado hermano. Otra cosa, ahora que vemos en el versículo 2, es que la condición de nosotros era que estábamos siguiendo el curso de este mundo y estábamos siguiendo al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás. Vamos a leer aquí rápidamente Romanos 17, 21 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, el apóstol Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice: antes ustedes eran esclavos del pecado. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Y por eso es que es importante el tema de la redención, que hablábamos la clase pasada, porque fuimos comprados, pagaron nuestra fianza, nos pagaron. ¿Se acuerdan la prédica que hablaba el domingo el pastor Lisandro? Ponía el ejemplo de la mujer esclava, la historia de esta mujer esclava. Pagaron nuestra fianza para que ahora nosotros podamos vivir en libertad. Y qué buen amo es Cristo. No vamos a tener un mejor amo que Cristo y por eso vamos a correr a servirle, a querer ser esclavos de Él por amor. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, maravilloso pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender, dice Pablo, versículo 19, todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Qué debemos de ser ahora? Esclavos de Cristo para vivir una vida santa. La meta de nosotros es llegar a vivir una vida santa y es lo que debemos procurar en nuestro día a día. Cuando eran esclavos del pecado, versículo 20, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, porque nosotros estábamos cegados, no teníamos entendimiento. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. A veces uno mira y dice, yo era aquel, Dios mío, ¿cómo Cristo pudo salvarme si yo era aquello? Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Pablo hace este énfasis y dice, anduvisteis, versículo 2. Fíjense en Efesios versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Pablo le está recordando, es algo en lo que anduvieron, no pueden andar ahora. Porque si alguien, en pasado, porque si alguien dice ser cristiano, pero sigue andando de manera pecaminosa, andando su vida como era antes de supuestamente conocer a Cristo, ¿habrá habido allí nuevo nacimiento? O a lo mejor no. Es decir, ahora Cristo, amados, en Cristo somos verdaderamente libres y no debemos de andar en nuestra manera vieja de vivir, en nuestra vieja manera de vivir. Porque si nosotros seguimos actuando iguales, porque la gente también se excusa con la cosa de que es que yo soy así, es que a mí me criaron así. Bueno, mira, pero es que tú eres muy grosero al hablar. Bueno, pero es que en mi casa me criaron así. Bueno, pero es que tus respuestas son muy volátiles. No, pero yo soy así. Y al que no le guste, yo siempre hablo con la verdad enfrente. Pero ten cuidado de que tu verdad más bien sea una ofensa y un escudo tuyo para andar ofendiendo a todo el mundo. Porque la Biblia dice que debemos hablar la verdad, pero en Efesios lo vamos a ver, dice que hablemos la verdad, pero en amor. Si no, no hable.
Entonces, si nosotros seguimos viviendo iguales, amados, ¿cuál fue el cambio que entonces Dios hizo en ti? ¿Cuál fue ese nuevo nacimiento que Dios hizo en ti entonces? Si seguimos viviendo iguales. Ahora no actuamos bajo el poder de Satanás. Ahora Él no es nuestro dueño. Ahora Él no nos domina. Amén. Ahora no te puede ni tocar sin Dios no lo autoriza, porque eres pertenencia y posesión de Dios. Le perteneces a Dios. Él te compró. Él te ha hecho suyo. Nada puede tocarte si Él no lo autoriza. Es el mismo contraste que Pablo utiliza en Efesios 3:20 sobre este poder de Dios actuando. Ahora, Pablo en 3:20, lo voy a leer aquí rapidito. Él dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Pero aquí este poder es diferente, es el poder de Dios que obra en ti y en mí. Pero así es, haciendo este paralelismo, él dice, en ustedes operaba otro poder, que los hacía, que los inducía o los llevaba como esclavos a hacer las cosas, las pasiones de la carne. Pero Satanás realmente, amado hermano, sigue operando y él sigue siendo príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo es esto? Porque si Dios es dueño de todo, Jesucristo es Rey de Reyes, el Padre gobierna todas las cosas, pero ¿cómo es que, hermano, el Satanás anda en una concesión permitida por Dios? Que Satanás es el único enemigo que conoce su final, pero igualito quiere seguir batallando. Satanás no es omnisciente, no es todopoderoso, no todo lo sabe. Satanás lo que le gusta jugar es en adivinación. ¿Y sabe quién conoce al hombre muy bien? Satanás tiene unos cuantos añitos, como dice el dicho, viejo el diablo y todavía por ahí andaba dañando gente. Satanás, como yo le decía en la clase pasada, él no crea nada nuevo, él recicla. Lo que funcionó en un momento, él lo vuelve a aplicar, pero ahora con otra cosa. Ahora es con otros ojos. Ahora te lo muestra de otra manera. Y a veces parece piadoso. ¿Se recuerdan la escena de Jesús con Pedro cuando le dice, maestro, no vayas a la cruz, porque no quiero que nada te acontezca? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero qué falta de amor. No, porque lo que estaba operando en Pedro no era del Espíritu. Ya le había dicho, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora se estaba dejando influenciar por otro, porque parecía piadoso, pero si Cristo decía, no voy a la cruz, amados, nosotros no estuviésemos aquí. ¿Se entiende el peso de esto? Pero Satanás sigue siendo el príncipe de la potestad de los aires para aquellos que lo tienen como soberano, como Señor, y están dispuestos a obedecerle. Por eso a veces nosotros vemos gente, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Cómo alguien puede tener tanta maldad? Hermanos, demonios que operan detrás. Porque otra cosa, otro paréntesis, Satanás no es omnipresente tampoco. A veces nosotros decimos, es Satanás que me está atacando. Satanás no es omnipresente, por eso es que tiene legiones y potestades para que le trabajen y también le van al chisme con él, porque él no puede estar en todos lados. ¿Y para qué le obedecen a Satanás? Para cumplir los deseos y las pasiones de la carne. Por eso dice que éramos esclavos de los deseos de la carne y merecedores de la ira de Dios, y lo dice en el versículo 3. Entre ellos también, todos nosotros, Pablo se mete en el paquete también. No es que ustedes eran, no, yo era el santurrón, no. Entre ellos también, todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que eran los demás. Satisfacer las pasiones, ¿vivíamos para qué? Para esto. Satisfacer las pasiones de nuestra carne, hacer la voluntad de la carne y pensamiento, porque aquí ninguno, a veces nosotros podríamos hacer cosas que moralmente estaban bien. Por ejemplo, nadie en su sano juicio iba a poner a disparar o a atropellar a alguien, porque moralmente no está bien. Pero hacían otras cosas que eran aberración. Hay un famoso caso, que no voy a decir nombre por ética, pero hay un famoso caso en la ciudad de un hombre
que asesinó a su amante. Y cuando estaba en la cárcel, alguien conocido que conversaba con él, le decía, es que ella ya estaba pidiendo que ella no quería tener la posición de amante, sino que ella quería ser parte de mi familia y se lo iba a decir a mi esposa. Y este hombre decía, y ante todo está mi familia. Pero ya va. O sea, tú tienes un amante, sí, qué decencia. Tú tienes un amante, pero a ti te interesa tu familia. Si a ti en verdad te interesara tu familia, no hubieses tenido el amante nunca. No hubiese comenzado por ahí, a cuidar tu hogar, a cuidar a tu esposa y serle fiel. Si amabas a tu familia en verdad. Esa es la moralidad incongruente, como les digo, que no conoce a Cristo, su moralidad está esclavizada al pecado, lamentablemente. Entonces vivíamos satisfaciendo las pasiones de nuestra carne, porque andábamos rienda suelta, hacíamos lo que queríamos, hacer la voluntad de la carne y pensamientos, lo que se ejecuta aquí, amados, antes de pecar, se pensó primero. Antes de ejecutar, se pensó primero. Por eso debemos de cuidar lo que pensamos. ¿Y qué nos ganamos con esto? Ser por naturaleza hijos de ira. Nuestra condición antes de Cristo, amados, era ganadores, triunfadores de la ira de Dios. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Teníamos el ticket dorado, directo, como dice la gente, para la paila 25. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Pero ahora en Cristo, amados hermanos, tú y yo no vamos a ver la ira de Dios. Ahora en Cristo no hay condenación para ti y para mí. Ahora en Cristo, por cuanto Él llevó la ira y fue derramada sobre Él, ahora tú y yo podemos tener una esperanza segura de que estaremos en moradas celestiales con nuestro Señor. Porque hemos recibido gracia y misericordia de parte de nuestro Señor. Por eso en la clase pasada yo les decía, en el día del juicio final, ninguno se puede parar a decirle al Señor que ha sido injusto. Ninguno. Nadie podría decirle al Señor, no, es que yo nunca escuché de ti. Ay, pero tú no viste lo creado, porque aún la naturaleza habla de su creador. Pero dice en la Escritura que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. El problema es que Dios habló, el hombre no quiso escuchar. Dios habla, pero el hombre no quiere escuchar. Y ante el trono blanco, ante el trono del Señor, nadie va a poder tener excusa. Y como les decía en la clase pasada, unos van a recibir justicia porque es lo que Dios va a ejecutar. Dios no va a ejecutar maldad, porque Dios no puede ser malo. Dios va a ejecutar justicia conforme a la paga del pecado es muerte. Pero para los redimidos, para los que creen en Cristo Jesús, hay gracia y misericordia. No es que somos mejores que otros. Hemos disfrutado de la gracia y misericordia de Dios. Pero ojo, Pablo está haciendo el énfasis de recordar lo que éramos, porque el llamado que él estaba haciendo para la iglesia de Éfeso era de tratar con compasión a aquellos que eran gentiles y para aquellos que no eran creyentes. Pablo les está recordando, fíjense cómo le dice 2 veces, y nosotros andábamos en eso, y éramos eso. ¿Por qué? Porque conforme a la gracia y misericordia que a ti ha sido derramada, ten gracia y misericordia con los demás. Tú también estabas ciego los 18 de noviembre en la Feria de la Chinita. Tú también llorabas y te clavabas, ahí va mamita, esa es mi mamita. Y tenías el cuadro en la casa. Ten misericordia y compasión con aquellos que están en esa posición y enséñales la verdad del Evangelio de Cristo. En segundo lugar, del versículo 4 al 9 vemos la gracia de Dios en nuestra salvación. Pablo ya les recordó lo que éramos, para que lo tuvieran en su mente y para que tuvieran gracia y misericordia para con los demás. Porque aparte, el creyente que era judío no quería aceptar al gentil y no se quería mezclar con ellos. Y esto estaba generando obviamente problemas dentro de la iglesia. Y ya vamos a ver la solución de eso. Pero vemos ahora del 4 al 9 la gracia de Dios en nuestra salvación. Y por eso comienza diciendo en el versículo 4 con un maravilloso pero.
Porque éramos hijos de ira, andábamos en malos pasos, andábamos en rienda suelta de nuestras pasiones, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó antes desde la fundación del mundo. Desde el vientre de mi madre, Él me ama. Con amor eterno te he amado. Hermano, ustedes ven la magnitud de esa palabra. Cuando el profeta Jeremías dice, con amor, el Señor le dice, con amor eterno te he amado. ¿Cuándo el amor de Dios tiene inicio y tiene fin? Hay un dicho que dice que la eternidad más o menos es como, imagínense, una montaña de arena del tamaño del monte Everest y una paloma que cada 4000 años va hacia el monte, agarra un granito de arena y va y lo pone en otro lugar. Hasta que traslade toda la montaña. Bueno, cuando termine de trasladar toda esa montaña, no habrá pasado nada de lo que es la eternidad. Es una ilustración que alguien utiliza para que veamos que no hay manera de medir. Cuando es eterno. No tiene comienzo, no tiene fin. Con amor eterno Dios te ha amado y te ha llamado. Y lo veíamos en el capítulo 1. Quien nos llamó y nos amó por el puro afecto de su buena voluntad, por su gracia, por su amor y su misericordia. Pablo explicó la razón de Dios detrás de reconciliar al hombre consigo mismo. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. Porque al final, muchos de nosotros decimos, no, Dios me salvó del infierno, pero ¿sabe de qué te estaba salvando? De Él mismo. ¿O no? ¿Y quién iba a ejecutar la ira? Dios, porque es el que tiene poder de juzgar. Dios te está salvando de Él mismo. Por eso que, y esto es algo que los reformadores llevaban de bandera, es que la salvación es única y completamente del Señor. Y eso es lo que gritó Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Reconozco que la salvación es del Señor. ¿Cómo? ¿Y la condenación también? Del hombre, el hombre ya está condenado. Juan 3, 16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Lo dije la semana pasada. Por eso le dije, no es que todos estamos en una posición de salvos o de, no sé cómo llamar, de buenos. Claro, pero es que la salvación del Señor y la ira de quién es un atributo de Dios. Lo que pasa es que es un atributo que no se habla. Prefiero la salvación. El que no ha creído, el 3:17, el que no ha creído ya ha sido condenado. Podemos decir, no coge la puerta angosta o la ancha. Y usted ve qué hace. Sí y no. Sí y no. Porque yo cuando, como me pasó a Pablo, y iba en mal camino, que yo que hacía. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo buscó a Cristo o Cristo lo buscó a él. Cristo le llegó a él. Ajá. ¿Y Pablo lo estaba buscando? A Jesús no. No, ¿verdad? No, ni a Dios. Lo estaba persiguiendo a Cristo. Ajá. Bien. A los discípulos, ¿qué le dijo Jesús? No me llamaste vosotros, no me escogiste vosotros. Ok. ¿Qué dice la carta de Juan? Que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Entonces, para yo poder amar a Dios, ¿qué tiene que haber primero? Que Dios me ame. Pero ¿quién produce ese querer como el hacer? ¿Quién produce ese querer como el hacer? Dios. ¿Por qué? Por su buena voluntad.
Así que las razones de nuestra salvación, amados, son gracia y misericordia de Dios y de su amor que Él centra y que Él decide derramar en nosotros. Creo que el libre albedrío entra en, perdón, ya no interrumpo. Yo creo que el libre albedrío entra en la decisión que yo tomo en el momento si acepto o no, aunque él me escogió primero. Por eso siempre dije que era una decisión. Siempre dije que era una decisión. Simplemente una decisión. Una decisión muy personal. Lo que pasa es que te hago la pregunta. Si tu mente está esclavizada al pecado, ¿eres verdaderamente libre? Si tu mente está esclavizada al pecado, ¿es verdaderamente libre? Entonces, ¿cómo tienes libre albedrío? Pero yo Por eso te digo, sí, pero no. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer. Pero sin Cristo, mi mente siempre va a estar esclavizada al pecado. sí, pastor, pero yo puedo tener aquí una manzana que está bien y una que está podrida y yo no conozco cómo se hizo la manzana o cómo se siembra, pero yo voy a escoger a cuál de las dos me voy a comer. Eso también. Porque lo puedes. Exacto. ¿Y en qué afecta eso tu salvación? No, yo estoy hablando del ejemplo de aquí. Por eso. Igualmente lo llevo al contexto de lo que usted me está diciendo. Por eso, pero eso no afecta en nada tu salvación. Por ejemplo, si yo le pongo, te voy a poner otro ejemplo. Si yo le pongo a un cochino, a un cerdo, yo le pongo una parrilla y le pongo, sin cerdo para que no sea canibalismo, una parrilla y le pongo una bolsa de basura, ¿para dónde va? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que...? ¿Es qué? La naturaleza del hombre. La naturaleza caída del hombre. Ajá. ¿Qué tengo que hacer yo para que este cerdo no agarre la basura, sino que agarre la parrilla? Va por la misma palabra. Tengo que cambiar su naturaleza. Porque comer basura está en su ser. Amado, vivir a espaldas de Cristo y vivir en basura, como lo dice Pablo ahorita aquí, que solo nos lo mostró, era nuestra naturaleza, porque estábamos sin Cristo. Por eso es que tiene que venir Cristo, tiene que venir el Señor, el Espíritu Santo. Por eso es que la fe viene por el oír. Lo vimos la semana pasada. Y el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es puesta, el Espíritu Santo alumbra y da entendimiento. Y usted ve la hermosura de Cristo y ya se va para la parrilla, ya no vamos para la basura. Porque usted dice, lo que yo me estaba perdiendo, el Espíritu Santo de Dios te regenera y te da una nueva naturaleza para que ahora quieras parrilla. Digo, hay un libre albedrío, sí, pero no. Porque si tú estás esclavizado en el pecado, un esclavo no es libre. Entonces, ¿cómo tu albedrío es libre si estás esclavizado al pecado? Eso, ahí caeríamos en una paradoja que nunca va a acabar. Entonces, la maravillosa gracia y misericordia de Dios, ¿qué hizo? Que los hijos de ira ahora son hijos de Dios. Que los miserables ahora son dignos en Cristo, lo que tú y yo éramos. Que los muertos espiritualmente ahora son vivificados en el Espíritu y degustamos de la gloria de Dios. Hay un teólogo, si pasa la siguiente lámina, Adam Clark, que él dice, como eran corruptos en su naturaleza y pecaminosos en sus prácticas, no podían poseer méritos ni tener ningún derecho sobre Dios. Y se requirió mucha misericordia para eliminar tanta miseria y para perdonar tales transgresiones. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda mayormente la gracia del Señor. Y del versículo 5 al 7 nos muestra que el Señor nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Fíjense la seguridad de Pablo. Fíjense la seguridad en que el Dios que Pablo cree. ¿Es la misma seguridad que tú tienes en Dios? Y aquí podemos ver, amado hermano, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque nos amó estando muertos. Un muerto no tiene nada que ofrecer, como le decía la semana pasada. No tenía nada que ofrecerle a Dios, más que mal olor, pudrición, pecado. Pero Él nos amó estando muertos y ahora nos levantó cuando nos llamó, cuando tú escuchaste el Evangelio, cuando te quebrantaste y el Señor convirtió tu corazón de piedra en un corazón de carne, te dio una nueva vida y te hizo entender su llamado. Por eso es que hablábamos la semana pasada de que el Padre es quien llama, porque ¿qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen.
Y Jesús no habló en muchas multitudes. Pero ¿quiénes lo siguieron? Los que son ovejas, ¿verdad? Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Y Él te levantó, te restauró, te regeneró y te dio ahora una nueva vida juntamente con Cristo. Amado, esto es maravilloso. Y ese es tu presente. Tú ahora tienes una vida en Cristo y estás viviendo en este peregrinar en la tierra, pero no te dejó solo porque ahora el Espíritu Santo de Dios te está como garantía, como sello de que le perteneces a Él y te va a resguardar y te va a ayudar a que camines por el sendero que el Señor ha preparado para ti. Esa frase que dice usted que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, es que con él no hay competencia. ¿Quién le gana a Dios? Así decía una canción de Marino, creo que era. No puedo ganarle a Dios. Una cosa he aprendido en mi diario caminar, que no puede ganarle a Dios cuando se trata de dar. Creo que es de Marino. Se me cayó. Bueno, no es de mi tiempo, ¿no? Me contó el pastor Mario. Pastor Mario me contó, esa no es de mi tiempo. Pero ahora Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No es que Él está sentado, como dice alguno, no, eso es para Pablo porque, bueno, Él era uno de los apóstoles. No, Él dice, estamos. Amado, usted se ve sentado allá en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros podríamos conocer en teología como el sí, pero todavía no. O el ya, pero todavía no. Porque Pablo, fíjense con Pablo cómo lo habla. O sea, ya yo estoy montado allá. Ya yo estoy sentado allá. Pero yo sigo luchando aquí. Entonces, por la fe, yo estoy allá. Porque no depende de mí en el sentido de que quien me rescató y salvó no fue mis obras, fue Cristo. Y Él está allá aguardando morada para ti y para mí. En Él, amado hermano, nuestras promesas son seguras y por eso el apóstol Pablo se puede ver sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Cristo es eficaz para quien se aplica. Cristo no lava medios pecados. Y eso es una enseñanza que tiene la Iglesia Católica, que es que en el purgatorio te terminas de purificar. Hermanos, la sangre derramada de Cristo es suficiente. No hay nada más valioso en este mundo que la sangre del Hijo de Dios derramada para limpiarte, para purificarte. Y esa sangre es eficaz y te limpia de pies a cabeza. Amén. ¿Qué obra puedo hacer yo? ¿Qué obra puedo hacer yo para que me limpie más esa sangre? Si ya he sido purificado en Cristo, ¿qué más valioso hay que la sangre de Cristo? Y esa posición, amados, tú y yo también la tenemos en Cristo Jesús. Así que regocíjese tu corazón. Y esto se hizo para Dios manifestar su gracia. Y por eso en el versículo 7 el apóstol dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, para que durante este siglo y en los siglos venideros tú y yo cantemos y hablemos de la maravilla y la grandeza de cuán grande Salvador tenemos nosotros en Cristo Jesús. Hay un himno que en YouTube creo que lo canta Marcos Witt. Hermanos, cuando puedan lo escuchan. Cuando llegan a su casa y se llama qué lindo es mi Cristo. Amados, enamórese del Dios que le salvó. Enamórese de su Redentor. Enamórese de aquel que derramó la sangre para que usted sea lavado y limpiado. Amados, durante la eternidad cantaremos como redimidos las maravillas de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Y por eso dicen del versículo 8 al 9, que fue el versículo que leímos al comienzo, es que la salvación es por gracia mediante de la fe, no por obras. Y esto es algo trascendental, porque cuando la reforma protestante se da por este problema. Había un sacerdote llamado Texel, quien estaba trabajando con el Papa,
resumiendo la historia, y él tenía un dicho que decía que por cada moneda que caía en el cofre, un alma salía del purgatorio. Y estaban vendiendo lo que se llamaban las indulgencias, donde tú me pagabas porque para sacar a Clemente del purgatorio, se había muerto, de manera hipotética se murió Clemente. Para sacarlo del purgatorio venía la familia con el cura y tenía que pagar para yo hacerle una misa, para sacarlo. Pero también si yo quería, por ejemplo, Enio, tenía muy buenas obras. Entonces, como él era muy bueno y Enio se portaba bien, era ejemplar, nadie decía nada de Enio. Entonces Enio llegaba, bueno, de las obras mías, yo se las voy a dar, se las voy a adjudicar a Clemente para que salga rápido del purgatorio. Pero eso tenía un precio, para hacer la transferencia. Y eso es. Una de las tierritas que ellos decían que si pagaban, garantizaban el cielo. Y así habían más cosas, amado. Y eso es lo que a Martín Lutero, siendo un monje de la Iglesia Católica, lo escandaliza. Dice, ya va, pero si yo estoy leyendo, más el justo por la fe vivirá. Ya va, es que yo soy justificado, es que mi salvación es por gracia mediante de la fe en Cristo Jesús. No hay ninguna obra, no hay un dinero que yo pueda pagar si ya el Hijo te ha hecho libre y te ha limpiado. Es la gracia de Dios, ese regalo inmerecido. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Misericordia es cuando no me dan lo que me merezco. Y gracia es cuando me dan lo que no me merezco. Ese regalo inmerecido que nos da el Señor para quitar nuestra ceguera espiritual y poder ver su hermosura. Como les decía, Pablo no estaba buscando a Cristo. Cristo le llegó a su encuentro y se le mostró. Y él vio la hermosura del Señor y cayó tendido a los pies, reconociendo el señorío de Cristo. No es por obra, porque todas las obras que yo haga, aunque parezcan justas, están manchadas de pecado. No hay obra perfecta que yo haga para ganar mi salvación. No hay obra que yo pueda hacer que me hagan ganar mi salvación, amado hermano, porque entonces si usted se gana la salvación por obra, ya no es gracia. Ya no es gracia. Si usted puede ser salvo porque pagó un dinerito en la iglesia y le adjudicaron las obras de aquel y lo sacaron del purgatorio, ya no es por gracia, porque usted colaboró. Y eso yo lo expliqué en la prédica que tuve la vez pasada. Ya no es por gracia. Por eso es únicamente por fe en Jesucristo nuestro Señor. No tendremos nada de qué jactarnos, y es lo que dice Pablo, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, sino es que es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios para ti y para mí. Es un regalo que el Señor te da. Tú no pusiste nada, tú no hiciste nada. Nosotros más bien escupimos el rostro del Señor. Nosotros más bien le ignoramos. Nosotros más bien le latigamos. Pero Él en su gracia y misericordia nos regaló el precioso regalo de la gracia y la salvación. Por eso que cuando estemos allá en el trono celestial, ninguno de nosotros va a poder jactarse, sino que va a decir que es por Él, para Él y por medio de Él que tú y yo estamos y llegamos a ese lugar. Y esa salvación, amado, es un regalo que Dios le da a todo aquel que cree. Y ahora en esta nueva vida, en verdadera libertad, podemos andar en buenas obras que el Padre ya había preparado para ti y para mí. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios te preparó. Cuando te llamó, desde la eternidad que te amó y que te vio, Él preparó un camino para que tú llegues a puerto seguro. Porque si Él dijo que te va a llevar, que te va a salvar, que te va a redimir y que te va a hacer una nueva criatura, amado, Él lo va a hacer porque Dios no miente. Dios no miente. Y si Él te ha asegurado que te va a acompañar en este peregrinar, y aunque a veces caiga, Él te ha prometido que su Espíritu Santo te va a dar convicción de que pecaste y vas a correr confiadamente al trono de la gracia y vas a encontrar perdón, te vas a volver a levantar y vas a seguir caminando hasta que todos lleguemos a la meta en Cristo Jesús. Pero, decía Martín Lutero, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí.
Pasa a la siguiente lámina. La otra. Ahí está. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. ¿Por qué? Porque la gracia que me salva genera en mí buenas obras. Porque ya el Señor las preparó de antemano para mí. ¿Cómo veo yo que estoy perseverando en la fe? ¿O cómo sé yo que estoy en camino a mi redención, a mi salvación, en mi encuentro con Cristo? Porque estoy perseverando en el Señor. ¿Se entiende? Porque estoy perseverando. Y porque esa conversión en mí está dando verdaderas obras o frutos de arrepentimiento. Así que, la siguiente. El Padre te llamó, te lleva a Cristo y te da de su Espíritu para que andes por el camino que ya Él preparó para ti. Y si este camino ha sido determinado por Dios, amado, llegarás seguro a la patria celestial. Porque no eres tú quien sostiene esta obra, es el Señor quien te sostiene a ti. En segundo lugar, en segundo punto, en la segunda parte que vemos del capítulo de Efesios, vemos la unidad de la iglesia entre judíos y gentiles en Cristo. Y en primer lugar, vemos que los gentiles, Pablo habla de que los gentiles que estaban sin Cristo, excluidos del pacto de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que Pablo describe de cómo estaban los gentiles. ¿Por qué? Porque, como le decía, Jesús llega para el pueblo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero los judíos decían, nosotros somos la crema y nata, aquí nadie se salva si no es por sangre judía. La circuncisión, amado hermano, era realizada por manos humanas, y eso es lo que Pablo estaba diciendo. A ustedes lo llamaban incircunciso, y cuando lo llamaban incircunciso era una ofensa. Y así le decía, así le dijo David a Goliat, ¿no? ¿Qué tiene que ver el incircunciso ese? Era una ofensa, porque la circuncisión mostraba, ya lo vamos a ver ahorita, no me voy a adelantar. Pero la circuncisión se realizaba por manos humanas, pero la regeneración, el nuevo nacimiento, no es así. El nuevo nacimiento no es engendrado por carne, no es porque yo quiero nacer de nuevo. No puedes, porque eso es del Señor. Juan, por eso cuando Jesús está hablando con Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense cómo le dice el Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amado, el Espíritu Santo es el que obra en ti el nuevo nacimiento. Cuando te quita la ceguera y empiezas tú a ver y te rindes a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, estás siendo lavado y transformado por el Espíritu Santo de Dios y estás teniendo una nueva vida. Tú no lo puedes generar, lo hace, tú puedes sentir el viento, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Pero hay evidencia de que el viento está. Bueno, tú no sabes en el momento, a lo mejor a la hora que el Señor te transformó, aunque muchos de nosotros recordamos ese tiempo cuando el Señor nos cambió y nos dio una nueva vida. Pero eso es evidencia en cómo yo estoy viviendo. Ahora, la circuncisión tuvo su propósito y su simbología, y quisiera tocar esto rápidamente, porque este era un pacto de Dios para con su pueblo, pero la circuncisión no puede salvar, y esto es algo que los judíos estaban mandando a hacer, y lo vemos en la carta de Gálatas, que Pablo llega y amonesta a Pedro, pelea incluso con Pedro, porque Pedro estaba obligando a la gente a circuncidarse. ¿Por qué? Porque eso le iba a generar salvación, y Pablo dice, un momentico, no es por eso. Esto tuvo su proceso, esto tuvo su propósito, perdón. Y no por ser descendiente judío, eres hijo de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No porque tu linaje o porque estés circuncidado, eso te hace obligado hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios, aquel que recibe a Cristo. La adopción es por medio de Cristo. Dios no tiene nietos, ni tiene primos. Dios tiene hijos y esa adopción la hace por medio de Cristo Jesús. Fíjense esto, Génesis 15:6 dice, y creyó, aquí puso entre corchetes Abraham porque ahí no lo dice, pero está hablando de Abraham. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15:6. Aquí ya vemos que Abraham ya está siendo justificado por la fe. Pero Abraham aquí no estaba circuncidado todavía.
Entonces no es la circuncisión lo que te daba justificación. Porque en el Génesis 17:10 es cuando el Señor da el mandamiento y le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así que Abraham no fue salvo por la circuncisión. Abraham no fue salvo por eso, pues la circuncisión fue un símbolo externo que el Señor hizo con su pueblo y que lo puso por ordenanza para tener un trato especial con el pueblo. La siguiente lámina. Y esa es la simbología que nosotros podemos ver en la circuncisión. En la circuncisión, ¿saben cómo es el proceso? Hay que agarrar el prepucio y cortar. Se corta un pedazo de piel y se separa del resto del cuerpo. En esa simbología, lo que el Señor estaba haciendo de manera externa era mostrar que entre todos los pueblos, Él estaba llamando y apartando de ese pedazo a un pueblito que era de Él y que le pertenece a Él. Y que estas personas tenían que ahora comportarse bajo sus lineamientos y bajo su manera. Dios estaba tratando de una manera especial con ellos. Pero el Señor ahora, esta simbología en la circuncisión, lo que en verdad le interesaba era circuncidar nuestro corazón. Lo que al Señor le interesaba era que tú y yo vivamos vidas apartados del resto de los demás. ¿Se entiende la simbología? La otra, fíjense lo que dice Deuteronomio, que ahí Deuteronomio se llama así porque es la segunda ley, se repiten los mandamientos. Y fíjense lo que el Señor dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, no seáis necios, dice otra de las versiones. Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin que vivas. ¿Por qué yo les vuelvo a decir que la salvación es completamente del Señor? Porque ¿quién va a circuncidar mi corazón? ¿Yo? ¿Quién va a circuncidar mi corazón? El Señor. ¿Y para qué lo va a circuncidar? Para que ames a Jehová. Por eso es que yo le amo, porque Él me amó primero. Para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si el Señor ha circuncidado tu corazón, es porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Puedes andar bajo los estatutos de Dios. Tienes la capacidad. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando dice la alabanza de los cuales, en otra versión dice, para que todos los hombres puedan alabar es a Dios. O sea, no te glorías tú, sino que te glorías en el Señor y en su obra. Dios le interesa, amado hermano, que tú y yo circuncidemos nuestro corazón. Y ahora Dios ha circuncidado tu corazón de manera espiritual para enseñarte que tu vida, tus emociones y tu manera de vivir sea apartada para Dios, pues Él mismo te ha apartado del resto para ser pueblo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Pensé que se iban a emocionar. En segundo lugar, Pablo nos muestra a Cristo, que Cristo nos reconcilió con Dios Padre y con los demás. ¿Se recuerdan lo que les decía al inicio? El conflicto que habría entre los judíos y los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13, los gentiles han sido acercados. Pablo dice, pero ahora vosotros, que antes estabais lejos, que estaban excluidos, que no los tomaban en cuenta, habéis sido acercados. Los gentiles que no están en Cristo Jesús están lejos como siempre, porque esta reconciliación solamente ocurre mediante Cristo Jesús. Y en el versículo 14 él habla de que Cristo es nuestra paz y que Cristo derribó la pared que nos separaba. Y ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo. Ya no hay judíos, ya no hay israelitas, ya no hay venezolanos, ya no hay colombianos. En Cristo Jesús hay una sola iglesia universal, que es la que le pertenece a Cristo. Por eso no le tenga miedo a la palabra católico,
No vincule la palabra católico con Roma, porque la palabra católico lo que significa es universal. Y nosotros somos una iglesia católica, no romana. Porque nosotros somos la iglesia, pertenecemos a la iglesia universal de Cristo. ¿Se entiende? La obra de Jesús, amados hermanos, en la cruz es el terreno común de salvación tanto para judíos como para gentiles. Porque si el judío se salva por ser judío, hay dos medios de salvación. ¿O no? Si el judío se salvara por ser judío, entonces tenemos dos formas de salvación. Por etnia y por Cristo. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que hay un solo camino. Así que el judío, por más judío que sea, por más sangre de Abraham que sea, si no cree en Cristo, está condenado. Por lo tanto, hermanos, ya no hay ningún muro que divida entre los judíos y los gentiles, pues Jesús derribó ese muro. En el templo había un muro donde se colocaban los gentiles y no podían acceder a donde estaban los gentiles, los judíos. Y eso es lo que Pablo está ilustrando porque ellos iban a entender lo que le estaban hablando. Ya ese muro fue derribado, ya no tienen que mirarse con desprecio, porque ahora Cristo también los ha dignificado a ellos y son dignos por medio de la sangre que también fue derramada para ellos. Y ahí estábamos tú y yo, en esos gentiles. Y creó de estos dos pueblos un hombre nuevo, dice del 15 al 17, reconciliando a judíos y gentiles. Amados, la fuente de toda esta discordia entre los judíos y los gentiles era que los gentiles no estaban cumpliendo la ley. Esa era la mayor de las preocupaciones que había, que no guardaban la ley. Pero dado que Jesús cumplió toda la ley, amado hermano, en nuestro nombre, por eso Cristo, como anduvo en perfección y en rectitud, ahora la vida que Él llevó, yo la puedo llevar por medio de la fe, porque Él me ha dado para que yo viva la vida que Él vivió. Él vivió una vida recta, una vida pulcra, una vida en rectitud y cumplió la ley del Señor para que ahora yo ande por los pasos que Él me dejó, siguiéndole a Él en vida recta. Y lo puedo hacer porque me dejó a su Espíritu Santo. Así que los judíos y los gentiles están reunidos en un solo cuerpo. La iglesia donde nuestra unidad en Jesús es mucho mayor que las diferencias que podamos tener. Y por eso Crisóstomo decía, no es que Cristo haya elevado a uno al nivel del otro. No es que Cristo nos llevó al nivel de los judíos. No. Como si hubiese uno mayor que otro. No. Es como si uno derritiera una estatua de plata y otro de plomo y que de las dos juntas saliera el oro. Ahora hay un solo pueblo en Cristo Jesús que es su iglesia. Cristo derribó entonces toda esa barrera étnica, política, económica, social, todo para que todo aquel que en Él crea sea parte de su cuerpo, que es su iglesia. Y por Cristo tenemos acceso directo al Padre, unidos por el Espíritu, con acceso al Padre por medio de Cristo, unidos por el mismo Espíritu. Y no solo los judíos y los gentiles son salvos por el mismo Evangelio, sino que también, tanto judíos como gentiles, tienen el mismo caminar esencial con Dios y entrada hacia Él. Un grupo que no tiene mayor entrada que otro. Tanto judíos como gentiles, el único camino y la única puerta para entrar es Cristo Jesús. No hay otro camino para ser salvo. Otra cosa que nos muestra Pablo del 19 al 22, y creo que no nos va a dar chance de ver el capítulo 3, oye, es que la iglesia es el edificio de Dios y morada del Espíritu. Y Pablo desde el 19 hacia el 22, que es el capítulo, la última parte del capítulo, dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Ya tú y yo no andamos sin padre ni madre, ya tú y yo no andamos desamparados, ahora tú y yo somos parte del reino de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial. Y nos aguarda un lugar glorioso donde nuestro Salvador nos está esperando. La iglesia, amados, es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Con Cristo como la piedra angular. Y eso es lo que Pablo le estaba enseñando. De que ya ustedes han oído y han sido fundamentados en lo que los profetas decían, Antiguo Testamento. Porque todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaban y señalaban hacia el cumplimiento en Cristo Jesús. Y ahora el Señor había establecido apóstoles para que expandieran el Evangelio y fueran los encargados de poner el cimiento. En este sentido,
Los apóstoles y los profetas echaron las bases autorizadas por Dios, así que no necesitamos en la actualidad que nadie ponga más bases. Porque las bases doctrinales, ya los apóstoles nombrados por Dios, porque esos eran los requisitos, ver a Cristo resucitado, ser instruido por el mismo Señor. Así que aquellos que en la actualidad les gusta estar jugando con los títulos, de que, no, porque yo soy apóstol y se molesta si usted no lo llama apóstol, en la Biblia solamente aparecen esos apóstoles. Incluso en Apocalipsis dicen que hay columnas con los nombres de esos apóstoles. Yo no veo los nombres de esos apóstoles actuales, sino los apóstoles llamados por el Señor. Porque no hay otro fundamento que echar. Así que cuando alguien le llegue y le diga una palabra que está mal implementada, te tengo una nueva revelación, mucho cuidado. Porque ya el Señor se reveló aquí. Y el Espíritu Santo ahora te ilumina para que tú veas la hermosura de esto. ¿Ok? Pero esta piedra del ángulo de esta construcción es Cristo Jesús. Ya, esta piedra del ángulo significa literalmente en la punta del ángulo. Se refiere a la piedra de remate o piedra de unión que mantiene unida toda la estructura. Y a menudo el nombre real estaba inscrito en ella. A menudo, cuando ya vamos a ver la foto, en Oriente se consideraba incluso más importante que el fundamento. Porque Cristo es la piedra angular. Y los apóstoles pusieron y los profetas el fundamento. Pasa la foto. Esa que ven en el medio es una piedra angular, que es la que sostiene la estructura para que no se caiga. Amado, Cristo es la piedra angular de su iglesia. Si Él no sostiene su iglesia, esto se viene abajo. Pero también hay una manera de colocar la piedra angular, que era eran las esquinas. Cuando eran construcciones y muros muy grandes, se colocaba una piedra muy grande, allá la ven. Se colocaba una roca, una piedra muy grande, en la cual descansaba el peso de la estructura. Y sobre eso se construía. Amados, Cristo, tanto en esta manera o en aquella forma, es la piedra angular de nuestra fe y de la iglesia de Cristo, que Él compró por sangre. Él es la piedra angular y no hay otra cabeza que no sea Él de la iglesia. Así que a medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, todo el edificio, y Pablo usa el ejemplo del edificio porque está hablando de la construcción, todo este edificio se va creciendo y creciendo y creciendo como pueblo de Dios, pero crece junto. Yo no puedo construir las paredes de este lado y seguir construyendo los pisos. Y dejo este lado mocho. Por eso Pablo apunta a la unidad de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Porque tú y yo estamos llamados a crecer juntos en comunidad. Estamos llamados a crecer juntos en amor y en comunión. No en competencia. No en viendo a ver quién tiene más dones que el otro. A ver quién lo hace mejor que el otro. No. Una iglesia que está dividida, una iglesia que está en competencia, una iglesia que va a estar dividida. Una iglesia donde el otro está viendo a ver para hacerlo mejor que el otro, para que me vean, para que me aplaudan, es una iglesia que se va a dividir tarde o temprano, o que va a vivir un problema en su congregación. Porque nosotros no estamos llamados a ser una empresa, a competir y a adquirir nuevas posturas para ver dónde me ponen. No, nosotros estamos llamados a ser siervos del Señor, a servirle al Señor donde estamos y donde mi hermano se está quedando. Como esto es una carrera muy diferente a la del mundo, porque el mundo corre y cada quien corre de manera individual por lo suyo, pero en la iglesia del Señor no es así. Todos corremos juntos de la mano y si el hermano que tengo atrás se cayó y se quedó, nos regresamos, lo levantamos, lo buscamos y nos vamos para que lleguemos juntos a la meta. Amado, la iglesia del Señor no son un montón de piedras escogidas al azar. La iglesia del Señor está organizada por el propio Señor, quien ha establecido la estructura de su iglesia. Y es una iglesia que va en construcción, es decir, una iglesia que está en santificación. Y cuando estamos en construcción, como les decía la clase pasada, hay ruido. Y muchas veces en nuestro proceso de santificación hacemos ruido y el hermano de al lado se molesta. Pero no use esto como excusa, ¿no? Para hacer ruido. Pero el hermano de al lado entienda que en otro momento usted es el que va a hacer ruido. O está haciendo ruido en algo que usted no cree que a él está haciendo, pero usted está haciendo ruido. Entonces, como todos estamos en construcción, todos nos tenemos que ver con misericordia, con compasión, con amor, y todos tenemos que soportarnos. ¿Le guste o no? ¿Sí o no? Y somos, amados, moradas
de Dios en el Espíritu. Hay un escritor trap que dice, el Padre elige esta casa, el Hijo compra la casa y el Espíritu Santo toma posesión de ella. El Espíritu Santo es quien te gobierna, o es el que debería gobernarte. Y esa es la llenura del Espíritu Santo, que tú seas guiado, orientado por el Espíritu Santo. A veces, ya te doy la palabra, nosotros vemos la llenura como un vaso que le echan agua. Y la llenura del Espíritu Santo más bien es como un guante de béisbol. El guante solo no puede hacer nada. Si yo pongo el guante ahí no hace nada. Pero quien está dentro operando el guante es quien agarra la pelota, es quien hace los movimientos. Bueno, yo por mis propios medios no voy a poder hacer buenas obras. Pero cuando el Espíritu Santo es quien está dentro de mí, me gobierna y me domina y me hace hacer todos esos movimientos, ven la obra de Cristo en mí. Que a veces en nuestro proceso de santificación, por lo menos, me viene a decir algo y yo le respondo de manera grosera. Y eso le va a molestar y no debería ser así. Pero como eso les digo, no utilicemos esto como excusa, porque eso hay que cambiarlo. Pero tengo que llegar y pedir perdón. El que hizo bulla, hermano, discúlpame. Recuerda que estoy en construcción para ir al cielo. Y cuando el otro hermano falle, también tú recuerdas. El hermano también está luchando en su santificación. Yo más bien, ¿qué puedo hacer para ayudarle a que la imagen de Cristo se moldee en él? Por eso, Adam Clark, de nuevo lo expresa de esta manera. Bueno, ahí no se va a ver. No hay nada tan noble como la iglesia, ya que es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia, viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y profetas trabajaron para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Cristo Jesús es el fundamento de ella. No hay nada tan sublime, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto. No hay nada más hermoso, porque está adornado con piedra de construcción de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los pueblos, desde los reyes más altos hasta los campesinos más bajos, con los científicos más brillantes y con los más sencillos creyentes. No hay nada más espacioso, ya que se extiende por toda la tierra y acoge a todos los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. No hay nada tan divino, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. Ahora entramos en el capítulo 3 y es el tercer punto que queremos ver hoy. Voy a tratar de hacerlo más rápido en esta media hora. Ay, Dios mío. Es un reto para mí. Y Pablo nos habla del misterio revelado que es la iglesia. Pablo está hablando aquí de hay algo misterioso que está sucediendo que no lo van a entender. Y esto es lo que Pablo le quiere explicar. Y en primer lugar, Pablo como prisionero y administrador se muestra como el prisionero y el administrador del misterio de Cristo. Y este misterio era que los gentiles serían coherederos en Cristo Jesús, que somos partícipes de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y esto describe el misterio mismo, que los judíos creyentes y los gentiles creyentes se unen en un solo cuerpo de Cristo, en una sola iglesia, y ya no están separados ante Dios como tal. Ya Dios no ve, no, que esto es un pueblo y este es otro. Cristo no tiene dos esposas, y lo dije en la clase pasada. Cristo tiene una sola esposa y esa es la que viene a buscar, pura y sin mancha. Y está constituida por gente de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Pablo fue llamado como apóstol a los gentiles para proclamar la verdad del evangelio. Pero Pablo entendía esa posición que él tenía en Cristo. Se le había dado este misterio maravilloso, pero sin embargo él dice, yo soy el más pequeño de todos estos. Porque, amados, nuestro llamado en Cristo Jesús no es para gloriarnos nosotros. Cuando Dios te llama para el ministerio, cuando te llama para el servicio, no es para que te eches bomba y para que digas qué digno soy, que mira lo que Dios me ha dado. No, Dios te ha llamado para que ahora tú te humilles más y laves los pies de otro. Porque como dijo alguien, quien está montado en una plataforma muy alta, no es capaz de lavar los pies de los que están abajo. Yo tenía un amigo que siempre que yo predicaba, él me decía, hermanito, lo hiciste muy bien, predicaste excelente, no tal, y me pellizcaba. Y me decía, te felicito, pero te espicho de una vez para que no te inflees.
Porque no es por nosotros, amado, es por Dios. Es el Señor que opera y hace esas cosas. El propósito y llamado de Pablo era revelar las incontables riquezas y herencias que tenemos en Cristo Jesús. Y que ahora, en este evangelio que ha sido predicado y anunciado, hay lugar para todos. Ya no es solamente para los judíos. Por eso, hermano, usted no puede discriminar a ver a quién le predico el evangelio y a quién no. Porque este evangelio es abierto para que todos puedan oír la verdad del evangelio. ¿Usted sabe quién va a ir a arrepentimiento? Clemente, ¿sabéis quiénes se van a arrepentir? Por aquí, ¿saben quién se va a arrepentir? ¿Saben quién se va a arrepentir? No, ¿verdad? Ninguno sabemos eso. Tenemos que predicar a todos, a uno por uno. Y el Señor es el que va a orar. Porque el Espíritu Santo es quien convence el pecado, usted no. Por eso Spurgeon decía, me atrevo a decirles, este escrito me fascinó, me atrevo a decirles que las riquezas de la gracia de mi Maestro son tan inescrutables, incontables, que se deleiten en perdonar y olvidar pecados enormes, amado. Qué gran Salvador es nuestro Señor. Cuanto mayor es el pecado, más gloria a su gracia. Si estás demasiado endeudado, Él es lo suficientemente rico como para pagar tus obligaciones. Si estás a las mismas puertas del infierno, Él podrá arrancarte de las fauces de la destrucción. Ese es el poderoso Salvador que tenemos, amado. En segundo lugar, Pablo nos muestra en el capítulo 3 el propósito de la iglesia. Lo vemos del versículo 10 al 13. Y es que la iglesia debe mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de este mundo. La iglesia, los redimidos de Dios, son la muestra de la victoria de Cristo contra el príncipe de este mundo, principados y potestades. Y por eso el Señor lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahora cuando tú estás cambiado, en el momento en que tú le pertenecías a Satanás, acuérdate en ese momento, que tú le pertenecías al mundo y estás envuelto en el mundo, en sus pasiones. Pero en el momento en el que Cristo te renovó, llegó a tu encuentro, te hizo una nueva criatura y ahora te hizo otra nueva persona. Amados, eso es un escupitajo y una vergüenza y una declaración de victoria contra Satanás. Porque ahora yo he sido redimido por la sangre del Cordero que te derrotó. Y ya yo no te pertenezco porque ahora mi dueño es Cristo Jesús. Apláudele al Señor, gócese. La iglesia muestra esa variedad de la sabiduría de Dios, porque esa variedad de Dios es rica y abundante en todo lugar. Porque está compuesta de personas de todo lugar. Está compuesta de personas con diferentes talentos, de diferentes clases sociales, de personas muy sabias, pero también de personas que no lo saben nada. Pero el poder de Dios actúa en ellos y avergüenzan a los sabios, aquellos que supuestamente no saben nada, porque no hablan en ellos, hablan en el poder de Dios. Amados, esta multiforme de Dios, multiforme gracia y sabiduría de Dios se ve en los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Porque no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos. Y eso lo vamos a ver luego en el capítulo 4 la semana que viene, creo yo. Si me da tiempo. No, si da tiempo, voy bien. Eso lo vamos a ver la semana que viene. No todos tenemos los mismos dones y los mismos talentos. Amados, el Señor nos ha dado una variedad y una gama de talentos y de dones para que todos nosotros trabajemos en cooperación y en unidad hacia el propósito eterno. Esa es la meta. La palabra traducida múltiple significa numeroso y variado, que tiene muchos rasgos y muchas formas, labrado en varios colores, diversificado, intrincado, complejo de muchos lados. Amado, la sabiduría de Dios es en su extraordinario plan de salvación, como se ve en la nueva y misteriosa creación de la iglesia, es una comunidad de creyentes polifacética. Cada miembro del cuerpo de Cristo manifiesta un aspecto diferente de la imagen de Dios. Y juntos, los creyentes forman una mezcla perfecta de armonía y de diversidad con los múltiples rasgos y formas y colores que tenemos en la iglesia del Señor. Nuestras vidas individuales son esos... yo creo que lo escribí. La otra. Nuestras vidas individuales
Son los diversos hilos de colores entretejidos en unidad de propósito. Mostrar la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. Usted tiene los dones para que los ponga en operación con su hermano. Esta franela, usted ve la tela completa, pero este está hecho ¿cómo? De varios hilos, que cuando se van uniendo hacen ese trozo de tela y se va haciendo más grande para poder hacer la franela. Asimismo, amados hermanos, mientras usted y yo nos sigamos uniendo, tú con tu ministerio, con tu don, yo con mi don, el otro con el don, va haciendo y va formando esa iglesia y va mostrando esa tela, esa gama enorme. Amado, una iglesia unida así no la puede tener nada ni nadie. Tenemos acceso a Dios con confianza y seguridad por Cristo. Y esto es otra de las cosas que Pablo nos enseña y nos dice, de que ahora tú y yo tenemos el acceso confiado al trono de la gracia. Versículo 11 del capítulo 3 y 12. No, el 12. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Usted y yo podemos entrar con confianza ahora hacia el Padre. Usted ahora tiene un Padre que le ama, que lo escucha, que le cuida, que lo sustenta. Y usted puede entrar con confianza, no confianzudo, ojo. Porque a Dios hay que respetarlo. A Dios hay que temerle y su nombre es santo. Pero usted puede entrar con confianza. A Dios no se le dice papito ni chuito, nada de eso. No romantice tanto la cosa. Su nombre es santo y su nombre debe ser respetado. Y por eso hay un mandamiento que dice que no tomes el nombre de Dios en vano. Y utilizar su nombre para cualquier cosa es tomarlo en vano. Así que respetemos y tenemos cuidado con el nombre de Dios. Pero con esa confianza, con temor reverente, usted puede entrar hacia el trono de la gracia. Y usted puede derramar su corazón y su vida entera allí. Y decirle, Señor, ¿sabes? No puedo más. ¿Sabes que estoy luchando con esto? Incluso le puede decir, ¿sabes? Señor, tú sabes muy bien que yo no quiero orar. Pero aquí estoy. Y quiero que me ayudes para que mi corazón se avive con tu espíritu para orar. Y el Señor te va a responder. Porque lo puedes hacer confiadamente. El hecho de esta unidad se muestra por la verdad de que nosotros, tanto judíos como gentiles, tenemos la misma seguridad, acceso y confianza delante de Dios, porque no tiene nada que ver con nuestra identidad nacional, sino con la fe en Cristo Jesús. Y esta maravillosa unidad, amado, glorifica a Dios. Porque cuando la iglesia del Señor se divide en peleas, en iras, en contiendas, los de afuera no van a poder glorificar a Dios, porque se comportan igual que los del mundo. Pero una iglesia que perdona, una iglesia que sana, una iglesia que se restaura los unos con los otros, amados, es una iglesia que donde quiera que esté la gente va a poder decir, hay que dar gloria al nombre de Dios, porque eso es una iglesia. Y hablando de iglesia, no de edificio, ojo, nosotros. Dios no viene a buscar edificios, oyeron. Dios lo viene a buscar a nosotros. Por último y cuarto lugar, el cuarto lugar, Pablo nos muestra la oración de Pablo, o él nos muestra su oración, mejor dicho, para no redundar, por la iglesia del Señor. Y lo primero que él pide es que ora por fortaleza espiritual, porque en esos lugares, amados, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y no podemos ignorar la lucha espiritual que hay. No podemos ignorar que tenemos un adversario y que no va a descansar hasta que sea lanzado al lago de fuego. Porque él lo que quiere, amados, es tu cabeza. Si tú crees en Cristo Jesús como Salvador, de manera metafórica, lo voy a decir, tu cabeza tiene precio en los reinos de las tinieblas. Tienen una foto tuya allá en el infierno de Se Busca, porque le pertenecía. Claro, no te va a poder robar. ¿Cómo? Ay, se escapó de la paila. Amados, no podemos ignorar. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Donde hay idolatría, hay operación demoníaca. Lamentablemente. Porque detrás de los ídolos, detrás de las imágenes, lo que se mueve son demonios. Y la gente mira, ay, la aparición, ay, se mueve esto, ay, hizo bailar el sol.
son operaciones demoníacas. Porque Dios no puede contradecir su palabra. Y eso es lo que Pablo estaba orando y rogando. Porque ¿se acuerdan cuando Jesús en Juan 17 oró por sus discípulos? Él no dijo, Señor, te pido que te los lleves para que no sufran. No. Digo, Señor, te pido que los guardes en este mundo. Porque vamos a tener luchas, vamos a tener contiendas, pero necesitamos ser fortalecidos en el Señor para poder afrontar cuando vengan esas luchas. Y Pablo, fíjense, ora al Padre. ¿Y se acuerdan cuando hablamos la semana pasada sobre el trabajo dinámico de la Trinidad? De que no es que se habla de jerarquía, de que uno es más importante que el otro, pero la oración Pablo le eleva ¿a quién? Al Padre. Nosotros oramos al Padre por el poder del Espíritu Santo a través de la obra de Cristo. ¿Se entendió? Oramos al Padre, el mismo Jesús, la oración como le enseñó. Padre nuestro. Oramos al Padre por medio en el poder del Espíritu Santo a través de la obra de Cristo Jesús. Nuestra identidad, nuestro nombre y nuestro valor es de Dios. Por eso Pablo decía, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. En Éfeso había mucha gente con posesión, con dinero. Ahí había alguien, hay un famoso rico, creo que es bueno, no fue el nombre. Es una de estas familias muy conocidas. Rockefeller. Rockefeller dice que cuando él conoce a alguien le pregunta es su apellido y la cantidad de su cuenta bancaria. Eso es lo que define a las personas para él. Y para la época de los Éfesos, como había gente pudiente, también la iglesia estaba sufriendo porque si no te unías conmigo y no adorabas al César, no podías comprar nada. No podías tener algunos beneficios. Y por eso Pablo le dice, en Cristo ustedes reciben nombre. En Cristo Jesús, en Dios Padre, todos ustedes ahora tienen una identidad y ya no son los que el mundo lo llama, ahora ustedes son lo que Cristo dice que ustedes son. Por eso es que, fíjense, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hacía un trato con alguien, le ponía un nuevo nombre. Usted y yo nos vamos a enterar ahora el nuevo nombre que tenemos en Cristo Jesús cuando estemos allá. Porque así lo dice Apocalipsis y yo lo creo. No sé cuál me van a poner. Pero Pablo pidió para que fueran fortalecidos o para que tú y yo también fuéramos fortalecidos con poder y que la fuerza fuera conforme a la riqueza de su gloria. O sea, Señor, conforme a la riqueza de tu gloria, conforme a tu riqueza, fortaléceles. Imagínense la fortaleza que vamos a recibir, amado. Pero imagínense también el corazón de Pablo como apóstol, como un pastor que estaba cuidando a las personas, la oración que eleva hacia el Señor. Yo sé, una oración sacerdotal como la que hizo Jesús, yo sé que van a tener lucha, yo sé que van a sufrir, Padre, pero fortalécelos en ti para que salgan airosos. También oró para que la fuerza viniera por su espíritu y fuera puesta en su hombre interior, porque con ese hombre nosotros luchamos. Martín Lutero decía, yo pensaba que el viejo hombre se moría en el bautizo, pero luego descubrí que el condenado sabe nadar. Amado, porque seguimos luchando con ese hombre interior, seguimos en este cuerpo de carne, seguimos luchando. Por eso necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar arraigados a Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Porque Dios, amado, nos va a dar conforme a su infinita riqueza en gloria, porque el poder proviene de Él por medio de su Espíritu Santo, para que andemos firmes, fortalecidos, para enfrentar las tentaciones y la lucha. Tú puedes vencer las tentaciones cuando estás arraigado al Señor. Tú puedes vencer las tentaciones cuando tu vida refleja que estás arraigado a Cristo. No es que vamos a caminar perfecto, ¿no? Vamos a seguir luchando. Es una lucha entre el bien y el mal. En segundo lugar, Pablo nos muestra en el capítulo 3 y pide en esta oración, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Y si Cristo mora en nosotros, nuestra vida debe ser gobernada por Él. Porque yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, soy gobernado por Cristo, pero sigo andando como el mundo anda.
sigo teniendo el mismo vocabulario del mundo, sigo teniendo el mismo comportamiento del mundo, las mismas acciones del mundo. Es incongruente, ¿verdad? Y como lo he dicho en varias prédicas, Jesucristo es Señor de todo o Señor de nada. Él no es Señor a media. Él no comparte nada. Pero la palabra que utiliza Pablo aquí en que habite, que Cristo more, habita en ustedes, usa la palabra griega antigua para hogar permanente. Pablo está orando y clamando para que tú y yo seamos un hogar permanente de la presencia de Dios. Para que tú y yo en nuestro andar sea un hogar permanente donde Dios habite, haga tienda y more allí. Jesús quiere establecerse en tu corazón no como visita, no como un visitante, como alguien extraño, sino como dueño y señor de esa casa. Y Él le pide que seamos arraigados y cimentados en amor. Y el significado parece ser que deben estar arraigados y cimentados en amor mutuo, tanto los gentiles como los judíos. Pero nosotros como comunidad debemos andar arraigados y cimentados en amor mutuo. Spurgeon dice, se utilizan dos expresiones, arraigado como un árbol vivo que se agarra al suelo, se retuerce alrededor de las rocas y no se puede volcar. Ustedes saben cuando van a un árbol muy viejo que está arraigado, tiene muchas raíces que a veces levantan hasta los pisos de la casa, para tumbarlo eso es un proceso. Y sigue diciendo Spurgeon, cimentado como un edificio que se ha asentado en su totalidad y nunca muestra grietas o fallas en el futuro debido a fallas en los cimientos. Así de sólido, así de unidos deberíamos estar tú y yo, como hermanos en Cristo y arraigados al Señor. Mi relación vertical se refleja en mi relación horizontal. Pablo pide que podamos conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Pablo pidió que pudieran comprender juntos en comunidad todas las dimensiones del amor de Jesús. Y esto voy a darle rápido, pero es maravilloso. Él dice, capítulo 3, versículo 18. Ustedes sean capaces, esto ruega Pablo, de comprender con todos los santos, fíjense que no es para que lo entienda usted solo. Cuando Dios le da una capacidad, cuando Dios le da sabiduría, le da la capacidad de que usted pueda estudiar y prepararse, no es para que se lo quede usted y crezca la cabeza y se lo quede usted solo. Es para que usted ayude a que el cuerpo crezca. Jesús, fíjense esto, lo que dice, con todos los santos, ¿cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo. Amados, pase. O sea, nosotros podemos conocer el amor de Dios, que podemos medirlo. Es decir, el amor de Cristo tiene anchura y puedes ver qué tan ancho es un río si observas cuánto este río cubre. El río del amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre todas las circunstancias de mi vida para que todas las cosas trabajen juntas para el bien. El amor de Cristo es ancho, amado hermano, que lava todo mi pecado, pasados, presentes y futuros, porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Y los pecados futuros que tú y yo vamos a hacer porque seguimos luchando, Él lo sabe, pero Él ya los ha perdonado. Eso no quiere decir que no tenemos que correr al trono de la gracia en arrepentimiento y fe. Pero podemos conocer la siguiente lámina también el amor de Cristo porque tiene longitud. Y esto lo podemos ver al considerar la duración del amor de Dios. Y podemos preguntarnos lo que estamos hablando. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios hacia mí? ¿Cuánto tiempo continuará? Estas verdades miden la duración del amor de Dios. Y como le dijo a Jeremías, sí, con amor eterno los he amado. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios, la longitud de su tamaño es infinito, es eterno. Y el amor de Cristo también tiene profundidad. Filipenses 2, 7, 8 nos dice que cuán profundo es el amor de Jesús. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, no puede haber un nivel más bajo que la muerte de cruz. Y así tan profundo de humillación fue el amor de Cristo por ti y por mí. Y el amor de Cristo tiene altura. Para ver la altura del amor de Dios, pregúntese, ¿qué tan alto me eleva? Y eso ya Pablo no lo respondió. Me eleva a lugares celestiales
en Cristo Jesús. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Para llegar a comprender las dimensiones del amor de Dios, amados, pasa la otra, debemos ir allí. Para poder comprender las dimensiones completas del amor de Cristo, la máxima expresión de amor. Y fíjense, la cruz tiene altura, ancha, profundidad, apunta a todos lados. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Y esto es algo que tú y yo podemos conocer porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que pide Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida en Jesucristo, la plenitud de Dios, y que se llenaran de su capacidad en Cristo Jesús. Y tercer y último punto, Pablo nos muestra en el tercer, mostrando y viendo todas estas cosas, Pablo no puede terminar de otra manera que no sea una doxología. Y él dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo llegó a esa gran altura, cuando vio esa gran magnitud de altura del amor de Dios, es lógico preguntar cómo puede ser esto, cómo es posible que algo tan por encima de nosotros se convierta en realidad. Y eso solamente puede suceder porque Dios puede hacer mucho más que lo que nosotros muchas veces pedimos o lo que nosotros podemos entender. Dios tiene aguardado promesas para nosotros, mucho más de las que nosotros podríamos imaginarnos. Y es por eso, como decía un autor, Dios no puede ser un invento de mi imaginación, porque yo nunca podría inventarme a un Dios de tal magnitud. No hay manera que nosotros podamos. ¿Quién es poderoso para hacer que todas estas cosas sucedan? Mano, solo Dios puede hacerlo. Pero ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos habita en ti y en mí. Esto es demasiado, el evangelio es ilógico, pero es maravilloso, y por eso es que nadie lo puede entender porque es simple. El evangelio es simple, pero es tan simple que no lo podemos entender. Porque como un Dios tan grande y maravilloso vino a fijarse en unas criaturas tan pecadoras y tan desagradecidas. Amado, puedes pedir todo lo bueno que hayas experimentado, porque Dios puede hacer más que eso. Puedes pensar o imaginar cosas más allá de tu experiencia, porque Dios puede hacer más que eso. Y puedes imaginar cosas buenas que están más allá de tu capacidad, porque Dios puede hacer más que eso. Y este poder ahora actúa en nosotros y está en nosotros. Y por eso Él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y fíjense lo que dice, especialmente a su iglesia, porque la iglesia del Señor debe de ser una comunidad que constantemente se reúna para proclamar la gloria al Señor. Cuando tú y yo nos reunimos los domingos, nos reunimos los miércoles, nos reunimos cualquier día, es para dar gloria a Dios. En conclusión, nos vemos una verdad central en esta clase, y es que en Cristo hemos sido salvados por gracias, unidos como iglesia y llamados a manifestar el misterio del Evangelio al mundo. ¿Y cuál es el desafío que te dejo para esta semana? Ora por unidad en tu iglesia y busca una manera de servir a otros creyentes como parte del cuerpo de Cristo. Siguiente lámina, te dejo estas preguntas de reflexión de lo que hemos visto en esta clase. Tómale la foto y pregúntesela. Analice usted, no me la vaya a responder a mí. Respóndase usted en intimidad con el Señor. O vamos a responderla a todos en intimidad con el Señor. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por enviarnos a Cristo. Gracias por darnos a Cristo, por demostrar tu gran amor, Señor.
un amor inmerecido, un amor que no tenemos manera de cómo pagar, Señor, más que rendirte nuestra vida, nuestra voluntad a ti, Señor. Vivir vidas dignas del llamado que tú has hecho en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a no pisotear el sacrificio de la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a valorar tu sangre derramada en la cruz y que nosotros podamos llevar vidas piadosas y que todas las cosas que hemos visto hoy, todas estas verdades centradas en tu palabra que hemos aprendido, Señor, se hagan vivas, eficaz en nuestros corazones para que tu palabra pueda producir fruto en nosotros, Dios. Y terminamos, Señor, diciendo como dijo Pablo, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.